Un partido que ya lo hemos dicho, abúlico, aburrido. Muy buen día para ustedes, pero hay mucho que desglosar. Desde lo que pasó fuera de la cancha y lo de dentro. Edson, tú estuviste ahí. Buen día. Está muteado. Saludos a Nicolea, que nos está mirando como siempre. Ya, entonces hay un tema de sistema. Sí, Massa, sí. Por favor, tú estuviste en Católica, te estamos mirando ahí, ya vamos a analizar este partido, pero las cosas que te deja este superclásico desde la bulia, y también yo creo que todos nos forjamos algo de expectativa. Sin duda. Rodri, ¿cómo estás? Buen día. Abrazo grande a la comunidad Red Golera, arrancando esta semana post superclásico. A ver, comparto con tu editorial en gran parte. En lo futbolístico me pareció un clásico discreto en cuanto al juego. Creo que Colo-Colo intentó ganarlo más. Intentó ganarlo más desde el juego. Los dos quieren ganar. Siempre cuando entra a la cancha uno entra a ganar, pero me refiero desde la intención, desde la propuesta, desde el territorio donde se jugó. Tuvo un 63% de posesión. También eso es no sé si una señal, pero sí en relación al dominio del juego, al control del juego. Tuvo algunas llegadas, como el remate casi a los 2 minutos de Pavés, y después en el segundo tiempo también alguna que otra aproximación, llegada donde estuvo bien Campos. Le costó mucho a la U. Habíamos dicho que la U durante la semana era un equipo de juego directo y lo replicó, evidentemente. No se complicó en el salir jugando ante la presión de Colo-Colo. Saltó esa presión con un juego largo y bueno, se confirmaron algunas cosas, como por ejemplo que podía jugar Bimber. Derechamente no jugó Falcón. Creo que los dos centrales de Colo-Colo anduvieron bastante bien. En la U jugó al final Nicolás Guerra y no Palacios. O sea, algunas cosas que estaban en duda en la semana, pero en definitiva no es que haya poco, sino que yo creo que se dieron las cosas que se habían analizado durante la semana. Colo-Colo que intenta presionar, un Colo-Colo que intentó posicionarse en campo rival, una U que saltó esa presión sin complicarse en el salir jugando. Sí creo que le faltaron recursos a Colo-Colo para destrabar a la U, y ahí lo vinculo con las declaraciones de Gustavo Quinteros. A la U había sufrido con algunos espacios entre central y lateral, en diagonales. Creo que eso no lo buscó tanto Colo-Colo, fue un poco más vertical, intentó por ahí con algún mano a mano de Castillo. Después cuando ingresó Thompson, creo que hasta cuando estuvo en cancha del lado izquierdo de la U, entre Castro y Casanova, estuvieron bien contenidos a volados. Por cierto, mandarle un gran abrazo a José Castro, que una lástima, que feo para un futbolista una lesión así. Aparte, cómo estalló en llantos porque él está arrancando su carrera y bueno, le había costado ser titular, le ganó la posición a Morales, así que espero que se recupere pronto, así va a ser, y bueno, tendrá la fuerza necesaria y el apoyo también de sus compañeros para recuperarse y volver bien. Pero bueno, eso en cuanto al juego. No podemos no hablar de lo que pasó fuera de la cancha. Me parece lamentable. Nuevamente un clásico. La otra vez pasó en Católica la U con el tema Parra, y ha pasado un montón de partidos, independiente de la camiseta y de la hinchada, que eso creo que es lo que más complica y lo más grave. Que caiga una cortapluma, que se prendan fuego en la tribuna o en la galería, donde quiera, en un sector del estadio. Es grave, y lo que yo no logro entender es cómo no se puede fiscalizar, cómo se puede permitir que entren fuegos artificiales y cortaplumas. Cuando yo fui a La Serena, al partido de Católica, y me revisaron hasta la mochila. O sea, yo que voy a trabajar, no tengo por qué ser diferente a un hincha que va a ver el partido. Pero digo, ¿cómo puede ser que pase tan fácil este tipo de elementos que al final terminan perjudicando al espectáculo y al final perjudicando al club local? Insisto, porque seguramente van a caer sanciones, pero es lamentable. Yo repito que
al final uno se enfoca en el juego, pero uno no puede dejar de hablar de cosas tan importantes como la organización de un evento deportivo. Hablábamos la semana pasada de lo que pasó en el Movistar Open, en el tenis, y cuando hay inversión, cuando hay gestión, cuando hay capacidad, los eventos deportivos generalmente salen bien, pero el fútbol me parece que hace rato está al debe en ese aspecto. Totalmente. Ahora sí, Edson, tú viste también la experiencia estadio, como nos cuenta Baza, que nos podrías también relatar alguna de las cosas, y por supuesto verlo en la perspectiva de cancha, porque el partido no fue bueno. Sí, buenos días, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí, ahora perfecto, como cañón. Ya, ahora sí. Buenos días, Rodri, Baza, a la gente que nos escucha. Sí, primero en la cancha, comparto la perspectiva de que no fue un buen partido. No fue un buen partido en lo absoluto. Uno siempre espera más de este tipo de partidos, espera goles. Colo-Colo intentó, la U se defendió bien, pero tampoco es que Colo-Colo llegó constantemente, generó ocasiones por la banda. No, fue un partido que intentó tener un poco más de presión alta. La U se agrupó de buena manera, por ahí intentó salir en ese estilo que tiene que jugar del pelotazo, donde, como decía Baza, los centrales de Colo-Colo respondieron bien a ese tipo de situaciones. Pero yo miraba, porque uno me manda algún momento, yo he sido muy defensor de el clásico, de que tiene que tener la denominación clásico, de que es el partido más importante. Y ahora miraba, partiendo por nuestro sitio, que dice, clásico es aburrirte, Colo-Colo y la U quedan al debe al seguir un partido sin condimento. Absolutamente, y es un titular muy acorde a lo que fue el partido. Veo el Mercurio, por decir algo, dice, Colo-Colo y la U desvalorizan el clásico con un empate agrio, sin fútbol y mucha tensión. La tercera, 0 goles, 0 fútbol, Colo-Colo y la U decepcionan en el superclásico. Y es para ver o para no sentir que es solo mi percepción de lo que fue el partido. Y al final uno comienza a ver las reacciones de la gente, las reacciones de los distintos medios de comunicación, y nos encontramos con que no fue un buen partido de fútbol. No fue un buen partido de fútbol para nada. Lamentable, muy lamentable lo de Castro, que se está ganando un puesto en la Universidad de Chile. Creo que en la suma, en la valorización de esto, el punto más importante para la Universidad de Chile. Creo que el hecho de no perder en el Monumental también le da una fuerza distinta para lo que es el resto del campeonato, y para Colo-Colo creo que quedan muchas cosas por mejorar temas, por ejemplo, en los laterales. Colo-Colo intenta llegar, pero no suma volumen desde sus laterales, y creo que la partida de Opaso, todo lo que hemos hablado durante este año, un Bimber que jugó condicionado, también hablan de la importancia que tienen los laterales hoy en el fútbol ofensivo, y que cuando no están esos actores, que cuando no están esos especialistas, se nota, porque es más fácil controlar esos ataques, controlar esas embestidas. Creo que le está pasando un poco la cuenta al elenco popular. Ya vamos a escuchar a los técnicos, y respecto a lo otro que ustedes planteaban, sí, pues un clima hostil, tienen que haber sanciones al Estadio Monumental, probablemente van a haber sanciones al Estadio Monumental. Lo de la cortapluma es increíble, inclusive más allá del control, porque ya se pasó, sabemos que estas cuestiones a veces pasan, quizás dónde la metió, quizás dónde estaba, etcétera, pero el lanzar una cortapluma a la cancha, un arma, ¿a quién se le puede ocurrir? No, porque además Rodri la lanza ni con el filo, puede matar a alguien, o sea, por supuesto, o puede sacar un ojo, causar una lesión severa. O sea, que eso caiga a la cancha desde la persona que está en la tribuna, porque esto cayó en la tribuna cordillera. El hacer eso es inentendible, inexplicable. Después un montón de fuegos artificiales, situaciones bien extrañas, en un clima bien enrarecido. Hasta yo tuve un problemita por ahí, pero lo prefiero omitir, no soy el actor de esta situación, pero estuvo complicada la situación, y vamos a ver qué pasa de aquí en más. Sí, ya que escuchamos esta perspectiva, y de verdad yo creo que la experiencia estadio nuevamente quedó demostrado de que en Chile no se puede garantizar, ni siquiera en condiciones mínimas, y eso yo creo que tiene que ver con algo que sobrepasa a los clubes. Yo creo que es un tema ya nacional, de organización, de falta de voluntad de la NFP para establecer estándares, y eso está muy claro. Pero les propongo escuchar a los entrenadores, ya que tú dijiste. Vamos a escuchar primero a Quintero, después a Mauricio Pellegrino, ambos haciendo el análisis de lo que fue este partido. Arranquemos con el local, la palabra de Quintero sobre la 92.9.
Yo creo que del inicio Colo-Colo fue en busca del resultado, hizo todo lo posible para ir en busca del triunfo, y ya de la primera jugada se notó que el arquero empezó a hacer tiempo del principio. Entonces la intención del rival a lo mejor era dejar pasar el tiempo, intentar defenderse con mucha gente como lo hicieron y aprovechar alguna contra, alguna pelota parada. Nosotros tratamos de ir en busca del partido. Creo que tuvimos 2 o 3 opciones claras en el primer tiempo. El remate de Pavés, el travesaño, las 2 de Castillo. El segundo, la de Ramiro González, clarísima. La de Jordi, etcétera, ¿no? Así que, pero ellos no tuvieron situación. Así que yo creo que hubo un equipo que quiso ganar desde el comienzo, que fue Colo-Colo, y otro que vino a buscar un punto que lamentablemente se lo llevó. La palabra del técnico de Colo-Colo, que es cierto, él enumera ahí las llegadas que tuvo el Cacique, y es verdad, pero no deja de contar moneda, porque tampoco fue un dominio permanente. Al final esa balanza que es moral se desequilibra por un par de detalles. Pero escuchemos a Pellegrino, a ver la otra vereda. ¿Qué es lo que dice él de cómo analiza este duelo en su primer clásico en la cancha de Monumental? Mauricio Pellegrino en Red Gol en la clave. Bueno, ha sido un partido muy disputado contra un equipo poderoso. Creo que hemos competido bien todo el partido. Hemos hecho un partido incómodo al rival. Y bueno, obviamente nos ha faltado frescura, un poquito. Nos ha faltado obviamente ese juego que necesitábamos para poder aspirar a los 3 puntos. Y hemos equiparado un equipo, bueno, que va a jugar Copa Libertadores, el último campeón, que está armado para otro tipo de objetivos al nuestro, y dentro de todo, bueno, quiero rescatar eso, el nivel de competitividad que hemos tenido. Hemos estado centrados en el juego siempre a pesar de la adversidad de lo que es jugar en este campo, y eso es lo que quiero resaltar de mis jugadores. La palabra de un Pellegrino que, insisto, con el avance del partido, una U que fue muy poco efectiva en el aspecto ofensivo, terminó conformándose con el empate, y eso se notó. Terminó completamente replegada la Universidad de Chile, y si uno puede valorar algo del juego de la U, no va a encontrar jugadores en esa línea de mediocampo hacia adelante donde haya grandes destaques. Por lo general, uno va a mencionar a Casanova, que es un correcto partido, a Saldivia, que también es un partido bastante aceptable, y lo que marcaba a Edson del trabajo de los laterales. O sea, en el fondo, la U tuvo un perfil defensivo claro, pero ahí la responsabilidad es de Colo-Colo, de poder abrir esa cancha. Colo-Colo también hizo cambio en la formación. Me parece que en un momento le lloraba un jugador que pudiera garantizar un pase filtrado, algo distinto. Jordi Thompson marcó algo de diferencia ahí, y si uno va analizando el uno por uno, yo creo que hay varios jugadores que quedaron al debe. No sé si coincides conmigo, Edson, pero por ejemplo, el técnico Quintero elogiaba a Jordi Thompson, y es verdad, Jordi Thompson marcó una diferencia importante respecto a Castillo. También decía, no, pero Castillo tuvo 2 profundizaciones importantes. Para mí fue malo el partido de Castillo. Más allá de mostrar esa velocidad que siempre ilustra, todavía no veo el carácter de jugador diferente que le permita ser titular a rajatabla, tener ya la camiseta ganada con Colo-Colo en el colombiano. Por citar solo un ejemplo. Venegas tampoco es un partido importante. Sí, a ver, varias cosas, porque es interesante desde el análisis de los técnicos, de lo que escuchábamos recién. Pellegrino utilizó una palabra que me gustó y que refleja lo que pasó en la cancha, que es, hicimos un partido incómodo para el rival, y creo que fue lo que vimos en la cancha. Colo-Colo estaba incómodo, más allá de dominar más, de buscar el campo rival, lo hacía con incomodidad, nunca lo hizo con esas claridades que necesita un equipo para ganar un partido. Luego complementa el DT de la U, faltó frescura para llegar al arco rival, pero también vuelve a destacar que es un equipo que compitió. Quintero lo hace desde la estadística, desde enumerar llegadas, y que fueron más que el rival en la llegada, lo que es una realidad también, pero claro, me parece que faltan esas ideas en Colo-Colo para llegar al arco rival. Cuando colectivamente no se juega bien, los rendimientos individuales terminan bajando, y bastante. Colo-Colo en la zona del medio campo le faltó. Creo que Leo Gil en la primera etapa estuvo bastante
impreciso. Preciso. Sí, se notaba esa falta de fútbol que ha tenido. Es más, creo que el que fue más claro era Vicente Pizarro, y después terminó saliendo. Me llamó la atención esa modificación. Y ahí los actores que ingresan también, lo de Carlos Palacios cuando ingresó fue muy poco. Se nota que le falta, más que fútbol, siento que le falta físico, esa liviandad que tiene que tener, esa frescura para jugar, creo que le está faltando y bastante. Colo-Colo tal vez los intentos de volados que le lanzaban los pelotazos, muchas veces no cómodo, controló unas pelotas para luego encarar, creo que fue uno de los jugadores que destacó. Y a mí, a diferencia tuya, Rodri, no me pareció malo el partido de Castillo. Creo que cuando tuvo el balón controló bien, buscó asociarse, pero muy solo, extremadamente solo por esa banda que finalmente no le permitió crecer en el terreno de juego. Pero vuelvo a reiterar, más que individual, el tema de Colo-Colo fue colectivo, de volumen, de un montón de cosas, y la U lo graficó en lo que dijo Pellegrino. Le hicieron un partido incómodo a Colo-Colo y Colo-Colo se vio muy, muy incómodo. Y los puntos altos de la U que tú destacabas, lo de Casanova y lo de Saldivia, lo comparto plenamente. Porque tal vez no es que salían jugando, que se sacaban a 3, pero recuperaban, tocaban y se evitaban complicaciones. La U no se vio complicada por algún tipo de error de sus centrales, sino que hicieron un partido simple que era para sacar la tarea adelante, y eso es destacar, porque ya lo podrá decir el Baza. Muchas veces uno habla de partidos simples, y hacer un partido simple es lo más difícil en la cancha. Sí, es cierto eso. Baza, estamos hablando de la reflexión de los entrenadores y cómo aquello se reflejó en la cancha, ¿cierto? Yo no sé si tú, bajo tu perspectiva, le das la derecha a Quintero en el hecho de haber sacado a Palacio, haber sumado a Gil, en el hecho de haber colocado a Venegas por sobre el Lescano, lo de Falcón, que si bien Colo-Colo no pasó su sobra, fue un tema que generó ruido, y en el caso de la U, él lo decía, privilegió un partido incómodo para el rival por sobre lo que venía mostrando y las posibilidades ofensivas del propio equipo, que ayer en realidad la U no las ilustró. Sí, hay varias cosas que creo que también son declaración de intenciones del entrenador, que fue lo de Falcón, que era un tema importante, o sea, dejarlo fuera del clásico, independiente cómo llegase y por cómo había salido, que era por una expulsión. Creo que también es una señal de que no va a jugar siempre porque Falcón. Creo que los dos centrales anduvieron bastante bien dentro de lo poco que ofreció la U en ataque. Después el cambio también no me sorprende, porque generalmente en la balanza, creo que entre jugador joven y jugador de experiencia, Quintero prescinde del jugador joven. Entonces, no haciendo un mal partido Pizarro, y también volviendo a tener más minutos Gil, me parece que quizás la modificación lógica era Gil. Pero claro, lo retrocede pensando a lo mejor darle es bueno ese tema, más Baza. Experiencia. Es bueno ese tema, porque después, en el primer cambio, porque un poco en lo que se habló la semana pasada, Jordi Thompson, cuando perdió el puesto, fue por lesión, venía jugando. Claro. Pero también después el primer cambio es Palacios y no Thompson. Cuando tiene que buscar una opción. También privilegia mucho eso, Quintero, y sobre todo en este tipo de partidos, del de más experiencia, el que tiene más bagaje. Sí, sin duda. También considero comparto con lo que decían, que los que ingresaron tampoco modificaron lo que estaba. A mí Castillo me da luces, tampoco creo que, sí, en ese sentido no creo que Volados hizo un gran partido y Castillo bajo, o Thompson cuando ingresó fue más, por ahí un par de remates, pero creo que a veces se pondera de manera diferente. Y después en lo que dijeron los entrenadores, sí, pero a ver, Quintero dice sí, un equipo se vino a meter atrás, esperaba otra cosa, puede ser, pero también tú tienes que tener los recursos para destrabar todas esas defensas, porque tú siendo Colo-Colo, tú sabes que jugando a lo Monumental, los equipos siempre se van a reagrupar, siempre. Entonces, siempre te pasó, claro, y siempre te va a pasar. A que sea la U, uno dice, bueno, tendría que ser de otra manera, problema de la U, o sea, uno tiene que tener los recursos como equipo grande para poder doblegar a un equipo que tú sabes que generalmente cuando va al Monumental va a defender más cerca de su arco, y eso Colo-Colo no lo tuvo. Intentó sí, territorialmente jugó más en campo rival, no tuvo casi sus obras defensivas, tuvo más el balón, pero le faltó generación de espacios, y la U hizo su trabajo. En los centrales estuvieron sus figuras, y bueno, en definitiva, si uno suma y resta, la U ya hace 5 partidos que no pierde, 3 triunfos, 2 empates, sigue construyendo el equipo, sigue fortaleciéndolo.
Ahora, bueno, va a tener que seguramente jugar Morales por Castro, pero el resto más o menos se va repitiendo y creo que eso es positivo. Algo que no ocurría en la U hace muchísimo tiempo, donde tú casi de memoria dabas la formación titular. Eso creo que en los últimos 3 años ocurrió muy poco en la U. Todas las semanas habían cambios porque no funcionaban bien, porque había un partido que de pronto perdía y después al otro habían 2 modificaciones. Entonces creo que en ese sentido hay una mirada del vaso medio lleno de la Universidad de Chile en ese sentido del juego, entendiendo que fue austero en el aspecto ofensivo. Y se saca un problema de encima, ese es el punto. Al final este partido se vuelve un cacho. Ojalá salir lo menos herido posible y le damos para adelante. Y eso me parece que es contradictorio con el valor que le dan los jugadores también y los técnicos a el partido más relevante de nuestro torneo. Vamos a los detalles, querido Edson, porque por ejemplo ayer fue un partido especial para Saldivia. La U tomó la decisión de salir a precalentar a la cancha, que no siempre lo hace. Y ahí yo creo que Saldivia ya se imbuyó un poco del espíritu, la cantidad de insultos que recibió, y de ahí en más sí tuvo un par de conflictos. Uno que vimos en cancha con Jordi Thompson y otro que ocurrió camino al camarín, ¿no? Sí, sin duda. Tuvo ahí dos entreneros, Matías Saldivia, que son propios del clásico también, pero en la cancha hizo un buen partido. No, nada que decir. Yo lo decía correcto y simple, y lo de calentar es algo que siempre ha querido hacer la U. Solo hubo una época que Colo-Colo no dejaba que caliente en la cancha. Eso terminó implicando que la NFP modifique las bases del campeonato y que existe un tiempo que es obligatorio para que el club visitante siempre pueda entrenar en la cancha, salvo lluvia, que está ahí establecido, y lo hicieron y claro, recibió los insultos que se esperaba que iba a pasar, las pifias, todo eso, pero Saldivia... Perdóname, pero eso es una señal de lo que creo que con este liderazgo que tiene la U en este 2023 en relación al año pasado, también te adaptas, o sea, también una señal de, bueno, para salir de acá, y vos podríamos decir deportivamente, hay que tener coraje y hay que tener tranquilidad y hay que jugar como hay que jugar. Me parece que ese fue el mensaje de la U, como calma, mostremos personalidad y mostremos personalidad desde el calentamiento aunque caigan las pifias. Ahora Saldivia es el gran líder de esta U. Es el gran líder indiscutido, es el que marca la pauta, es el que marca la presencia, es el que se echó el equipo al hombro. No sé si hay otro jugador que tenga ese peso específico, desde ir a hablar con el árbitro, desde enfrentar a su jugador rival, desde esa prestancia en cancha en el plantel de la U. Me parece que es Saldivia el gran líder de este equipo. Sí, yo te sumaría a Leandro Fernández. Creo que otro que generalmente lo veo encima del árbitro, pícaro, como jugador de clásico, lo veo sumando. La fecha pasada, cuando dice esto nos puede perjudicar, ¡pum!, esconde la piedra. Esta semana se la muestra el árbitro. No estoy justificando. Estoy totalmente de acuerdo. No estoy justificando. Hay que pedir una sola línea. O que estuvo... No, ni siquiera eso. Estoy diciendo que él... echa el agua para su molino, dice, esto es lo de la U y me pone ese liderazgo. Pero lo dice Rodri, ¿verdad? De una línea. No estoy haciendo un juicio a las acciones, que lo de la semana pasada está mal y lo de la semana, lo de hoy ni siquiera es evaluable. A la conducta. Es condenable a la gente, eso es condenable a la gente, y son cuestiones que no puede pasar. No quiero hacer un juicio de valor, estoy hablando desde el liderazgo que él ejerce. Sí, claro. Igual es complicado meterse en la corta pluma abierta en el calcetín, ¿eh? No. Lo digo desde la broma incluso, pero impresentable. No da ni para broma ese tipo de cuestiones. Terrible, pero... Hizo lo correcto. Ahora, yo no creo, ya que tocaste ese tema, yo no creo que en el fondo él haya aprendido después de la experiencia de Calera. Es que acá esto le servía, esto me sirve, como tú bien dices. Pero bueno, son características de futbolista, él viene de otra cultura, tendrá que ir adentrando también a lo que nosotros le exigimos también. Perdóname, yo hablaba del liderazgo en el equipo. O sea, independiente de que podemos decir, ¿te gusta este liderazgo? ¿Te parece bien? No me parece, me represento con este jugador más que con este. Dentro de la U, yo veo que él tiene liderazgo dentro del equipo. Veo a Saldivia como un gran referente, a Casanova, a Leandro Fernández. Diría que son como los tres que siempre Ojeda están. Un poco, pero Ojeda no es tan líder en términos de hablar. En otro sentido, sí, en otro sentido. Pero eso, bueno, creo que la U hace rato no lo tenía.
Entremos entonces en el otro punto, que es más bien la polémica. Para ustedes, ¿fue penal de Andía lo que ocurrió en los minutos finales? Hay perspectivas de cámara que no son las mejores. Quintero está convencido. ¿Qué te parece a ti, Edson? Es que yo vi una pura imagen. Una Sí, pura imagen que es la de y espalda. engaña Que la imagen. de esa imagen pareciera, pero si no lo llamaron del VAR, imagino que vieron otras cámaras que no hemos visto, porque en esa imagen pareciera, pero no hemos encontrado en el fútbol 1000 veces con imágenes que desde una toma aparece y después ves la otra y es claramente pecho. Entonces creo que la imagen de la transmisión no ayuda para resolver. A mí me pasa lo mismo con la jugada, me pasa lo mismo con la imagen que mostraron. Claro, cuando tú congelas y sacas el pantallazo, dice no, mano. Ahora a mí me pareció en el vivo, así en la que mostraron, porque fue rápida, incluso como que como pecho-mano, y con el brazo no abierto, pero fue una jugada muy rápida. Entonces sí, comparto, porque si no hubo llamado de VAR, seguramente, por último, para ser revisada por el árbitro, que él definiera, seguramente no. Ojalá aparezcan esas imágenes aplicó. hoy día para el análisis posterior e ir tratando de limpiar. Otra reflexión que es relevante, porque debutaba Garay en Superclásico y a mí me parece que la prueba fue superada. O sea, el árbitro demostró capacidad para llevar a cabo un encuentro con dificultades desde la tensión que hubo en cancha y también con lo que pasó afuera, al final con los bengalas, con la situación que ocurrió con Castro y la cortapluma. Mostró que Garay tenía carácter como para llevar a cabo este partido, de hecho. Rodri, te sumo dos cosas. Una que hay que consignar en este tipo de jugadas de mano y de polémica, las consideraciones para cobrarla o no. Mano abierta, amplitud, punto de contacto, claro. Si hay alguien, contexto de juego, si hay alguien atrás que va a definir y aunque te rebote, todo ese tipo de cosas son importantes. Después, el color de la camiseta te va a hacer ver la penal y el del otro lado te va a decir no es penal. Eso es fútbol, pero me refiero desde el arbitraje y desde el análisis más técnico, se tiene que analizar de las consideraciones para poder cobrar o no, sin intenciones. Y lo otro, me gustó lo de Garay en el sentido que, no sé si ustedes lo advirtieron también, pero me pareció un Garay cercano con autoridad. O sea, no sé, por ejemplo, hubo una jugada que me llamó la atención donde cayó Lescano y como que habían reclamado penal o una falta y que fue cuando Saldía como que se interpone en la carrera de Lescano y queda en el piso y va a Garay y algo le dice y Lescano le levanta el dedo así como desde el piso, como diciendo, dale, está todo bien. No sé qué le habrá dicho, pero vi actitudes como de futbolista como diciendo, está todo bien. Como que siento que llevó bien y no fue prepotente, que eso es muy importante de cara a un partido con... Qué buen punto. Lo tocaba Jaime García la semana pasada en ese partido católico. Decía, hoy a los árbitros no se les puede decir nada, están con una prepotencia tremenda. Yo creo que eso fue destacado. Yo no vi en el estadio desde lejos, no ve ese tipo de jugadas claro. del pulgar para arriba que tú mencionas, pero son señales. Tan así que Gustavo Quinteros, él dijo que salvo la jugada, porque le quedan las dudas y que él dice, vi la jugada en la tablet y me quedan dudas de si fue penal, pero salvo esa jugada me parece que el árbitro tuvo un correcto partido, que manejó bien y creo que sí, fue inteligente para dirigir. Pensando en lo que puede venir en el informe de Garay, que seguramente lo va a entregar hoy en la tarde, que vamos a ver ahí los detalles de la discusión tal vez que hubo entre Saldivia y Thompson, por supuesto que el tema vergonzoso de la cortapluma que va a arrojar una sanción, lo de las bengalas, en ese ámbito, ¿cierto? Que también tiene que ver con la experiencia de estadio. ¿Cuántas fechas crees tú que le pueden dar a Colo-Colo, Edson? Pesa en este caso situaciones anteriores, porque entiendo que este año el Estadio Monumental, por supuesto, no ha sido sancionado, entonces partiría de cero. Absolutamente. O sea, hay el antecedente irreprochable conducta anterior, que siempre lo que se escucha desde el término técnico, depende del mismo año. Depende del mismo campeonato, son competencias nuevas, no hay antecedentes del año anterior. Por ahí puede que en un informe de este año, no estoy seguro, no lo recuerdo, un árbitro haya apuntado que se encendieron bengalas. Eso puede estar dentro de un apunte y ahí puede ser una variable a considerar. A mí me parece que va a haber una sanción de jugar sin público al Estadio Monumental. 2 fechas, imagino que va a ser al menos lo que va a tener Colo-Colo como castigo de jugar sin público. Vamos a ver. Sí, pero por ahí va la mano. Y en realidad no se puede pasar por alto esto. ¿sí? Y en realidad no es un tema que afecta solo a Colo-Colo, Baza. Semana a semana siempre hay 1 o 2 partidos donde hay problemas con las barras, con los ingresos, con la adyacencia. Entonces ya se vuelve algo recurrente que no podemos tolerar.
No, es que eso es lo importante y hay que ampliar la mirada, que no se trata de una camiseta. El año pasado le pasó a Católica también y fue un desastre, y le pasó a la U también, entonces no tiene que ver con el color de la camiseta, sino que con la visión de la organización de los eventos deportivos en Chile, de los eventos deportivos de fútbol en Chile, que pone el apellido, porque, bueno, sí, son masivos, pero también hay conciertos, también hay tenis, también hay un montón de cosas, espectáculos, arte, y me parece que hay que poner foco porque seguimos viendo este tipo de situaciones que en verdad lo que hacen es totalmente perjudicial y es un contrasentido en relación a lo que queremos que sea el fútbol. O sea, un producto más vendible, que se vea más, que sea entretenido, que es un espectáculo. Y ayer el espectáculo no solamente dentro de la cancha, también tiene que ver con lo que se da afuera. Creo que no está bueno, no hay que normalizarlo, no es más entretenido porque hay bengalas. Lo entretenido fue ver una cancha llena, maravilloso ver el Monumental lleno de gente, de familia, de gente que va a ver a apoyar a su equipo, pero esto no me parece en ningún caso. Vamos a ver qué ocurre con aquello, por supuesto, en un superclásico historiado del cual se seguirá hablando en esta jornada. Por lo pronto les cuento que Betway